Muy buen día, jóvenes. Les saluda la profesora Marta Vázquez, docente del área de Ciencias Naturales. Bienvenidos sean nuevamente a la clase de Química 1. El día de hoy estudiaremos el tema la tabla periódica y sus propiedades químicas. Pero antes de iniciar tenemos algunas preguntas previas sobre exploración, comenzando con la número 1. ¿Qué es la tabla periódica y a quién se le atribuye su elaboración? La tabla periódica consiste en una serie de casillas de elementos ordenados en orden creciente de número atómico en grupos, que serían las columnas verticales, y periodos, que son las filas horizontales, y cada casilla contiene número atómico, símbolo y masa atómica. Y su elaboración se le atribuye al químico Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ya veremos posteriormente por qué. Pregunta número 2. ¿Cuántos grupos y periodos tiene la tabla periódica? La tabla periódica, como les mencioné, está formada por filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales llamadas grupos. Estos grupos a su vez se dividen en grupo A, llamados representativos, y grupo B, llamados elementos de transición. El grupo A de los elementos representativos se divide en alcalinos, alcalino-térreos, térreos, carbonados, nitrogenados, calcógenos, halógenos y gases nobles. Y el grupo B, que es de los elementos de transición, están formados también a su vez por los elementos de transición interna, que son llamados tierras raras, que son 14 elementos que están ubicados en serie llamados lantánidos y actínidos. Y la pregunta número 3, ¿cuáles son las propiedades de la tabla periódica? La tabla periódica tiene las siguientes propiedades: carga nuclear efectiva, radio atómico, radio iónico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad, que ya describiremos más adelante cada una de estas propiedades. Hablemos entonces ahora acerca de la historia de la tabla periódica. ¿Cómo es que surge? La insistencia por agrupar las cosas para encontrar características comunes es un impulso humano. Desde comienzos de la historia, biólogos, filósofos, matemáticos y químicos han intentado darle un sentido al universo mediante estas agrupaciones. Es por eso que en el siglo XIX fue donde se descubrieron nuevos elementos con frecuencia sorprendente, ¿verdad? Y en el año de 1830 se conocían 55 elementos, todos con propiedades distintas y sin un orden evidente. Entonces, por ello, varios químicos hicieron intentos para organizar los elementos de una forma sistemática, comenzando en el año de 1817 por el químico alemán Johann W. Dobereiner, quien demostró que la masa atómica del estroncio se aproxima mucho al promedio de las masas atómicas de dos metales similares al calcio y al bario, y a eso le denominó triada. Pero ¿qué ocurrió? Esta teoría más adelante se descartó porque al agruparlos de esta forma se descubrieron nuevos elementos que no cumplían con lo que eran las triadas. Ese sería el primer intento de organización de la tabla de los elementos en la tabla periódica. Más adelante surge otro intento por el químico inglés John Alexander Newland en el año de 1867, quien propuso la ley de las octavas. ¿En qué consiste lo que es la ley de las octavas? Este intento de clasificar acerca de la ley de las octavas aseguraba que cuando se organizaban los elementos en orden de masa atómica creciente, cada octavo elemento tiene propiedades similares, pero dicho trabajo fue rechazado. ¿Por qué razón? Porque deja de cumplirse a partir del elemento calcio. Veamos otro químico que intentó organizar la tabla periódica, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, quien propuso lo que es la ley periódica. Ahora, ¿de qué nos hablaba lo que es esta ley periódica? Primero hablemos de lo que propuso este químico. Él señaló que las propiedades tanto físicas como químicas de los elementos varían al aumentar la masa atómica, y a eso es a lo que se le conoce como ley periódica. Desde los tiempos de Mendeleev se han venido proponiendo diversas disposiciones de los elementos según pirámides, espirales y modelos tridimensionales de diversas formas, pero lo único que ha recibido general aceptación es la tabla periódica de forma larga. Mendeleev también predijo, ¿verdad?, la existencia de elementos que aún no habían sido descubiertos, que después se comprobaron, ¿verdad?, de su existencia, como ser el escandio, el galio, el germanio, cuyas propiedades coincidían con las pronosticadas por él. Pero se hizo evidente que la masa atómica creciente en un sistema de ordenamiento es imperfecto. Ahora, ¿qué ocurre en el año de 1869? El químico alemán Julius Lothar Meyer amplió la versión de la tabla periódica, incluyendo un total de 56 elementos.
Y a principios del siglo XX, el físico británico Henry Moseley replanteó la ley periódica y propuso la ordenación de los elementos químicos de acuerdo a su número atómico. Él perfeccionó esta técnica, ¿verdad?, para establecer el tamaño de la carga positiva de un núcleo. También concluyó, ¿verdad?, que cada elemento difiere de los demás elementos que tienen un número atómico de protones distinto. En la actualidad, los elementos están organizados en la tabla periódica en orden de número atómico y no de acuerdo a la masa creciente. De esta manera corrigió la discrepancia que existía en la tabla periódica. Veamos ahora, esta es la tabla periódica que conocemos ahora en la actualidad. Entonces, miremos cómo está organizada brevemente. Si nos fijamos, como mencionamos, la tabla periódica está organizada en lo que son periodos, que serían las filas horizontales, que estos serían los periodos, decir horizontalmente, y en grupos que serían las filas verticales. ¿Cuántos periodos tiene la tabla periódica? Tiene 7, incluyendo sus elementos, ¿verdad?, que es de las tierras raras, el lantánido y los actínidos, que seguirían aquí, que se llaman metales de transición interna, que se ubican en el periodo 6 y periodo 7. Ahora, los grupos serían 18. Están los representativos, que serían estos dos grupos que se encuentran acá, y los grupos de acá también se les conoce como representativos. Más adelante vamos a conocer más detalladamente todo esto. Y los de acá que se llaman metales de transición. Y aquí aparece alguna breve descripción de un elemento, donde aparece su símbolo, que es lo del oxígeno, aparece su nombre, su masa atómica y su número atómico. Veamos más detalladamente esta clasificación. Entonces, la tabla periódica está formada por 7 filas horizontales, como les mencioné. ¿Y cómo se le llama a estas 7 filas horizontales? Se le llama periodo. Y está formada por 18 columnas verticales. ¿Y cómo se le llamaría? Grupos. Ahora, estos grupos se dividen a su vez en grupo A, que se le llama elementos representativos. Dentro de los elementos representativos tenemos los siguientes grupos. El grupo 1A, que sería el que está acá, que dentro de ellos se encuentran los alcalinos, a excepción, ¿verdad?, del hidrógeno, por eso aparece otro color, que es un gas. Luego tenemos los alcalinoterrios, que es el grupo 2A, que serían donde se encuentra el berilio. Seguidamente tenemos donde se encuentra el boro, que serían los terrios. Luego los carbonados, donde está el carbono, nitrogenados, que se encuentra el nitrógeno, alcógenos, acá se encuentra el oxígeno. El grupo 7A, que se encuentran los halógenos, el flúor, cloro, yodo y bromo. Y el último grupo, que se llaman gases nobles, que este grupo por lo general no forma compuestos porque en su última capa de valencia todos sus electrones se encuentran llenos, a excepción, ¿verdad?, del helio. Eso sería lo que es la clasificación o la conformación de lo que es la tabla periódica. Ahora, hablemos de las propiedades de la tabla periódica. Comencemos con la siguiente propiedad, que es la carga nuclear efectiva. Antes de mencionar lo que es la carga nuclear efectiva, es necesario definir lo que es un apantallamiento. Si vemos aquí tenemos una breve descripción de lo que pasa en el núcleo y su capa externa, que serían los electrones que se encuentran alrededor del núcleo. Entonces, hagamos acá una pequeña imagen o estructura para poderlo describir. Si se fijan, este sería el núcleo y dentro de este núcleo se encuentran las cargas positivas. Y a su alrededor, que se encuentra la corteza, se encontrarían las cargas negativas, es decir, los electrones. Aquí sería el núcleo, que están 15 protones, ¿verdad?, en este caso, cargas positivas. Y alrededor estarían lo que son los electrones, que tienen carga negativa. Entonces, ¿qué ocurre? Recuerden que la carga positiva con la carga negativa se atraen. Pero si yo tengo este electrón en esta parte de acá, en la capa externa número 3, en el nivel de energía número 3, este electrón, al ser atraído, debe ser atraído por esta carga positiva. Pero ocurre una repulsión debido a que aquí, en la capa del nivel externo inferior a lo que es esta capa, se encuentra lo que es electrones acá y electrones acá, y también podemos encontrar electrones acá a la par. Entonces, esa repulsión es lo que hace que haya un bloqueo de electrones y ocurra lo que es el apantallamiento, que es que los electrones separan a otros electrones del último nivel del núcleo. Entonces, ¿qué es lo que es el apantallamiento? Es la repulsión entre los electrones de un átomo, que no permite que ocurra la carga total dentro de este átomo. Como ya nos
conocimos lo que es un apantallamiento, ahora, ¿qué es la carga nuclear efectiva? La carga nuclear efectiva es la carga neta positiva que experimenta un electrón de un átomo polielectrónico, es decir, de varios electrones. Entonces, ¿cómo yo obtengo la carga nuclear efectiva? La carga nuclear efectiva se va a representar por Z, con asterisco, acá. Para poderla obtener, entonces yo debo de restar lo que es las cargas positivas que se encuentran en el núcleo, en este caso serían las 15 cargas positivas, y a eso le debo de restar el efecto de apantallamiento, es decir, el bloqueo de esos, los electrones que están bloqueando a ese electrón de la última capa externa. Entonces, eso sería lo que es la carga nuclear efectiva. ¿Y cómo va a variar en la tabla periódica? La carga nuclear efectiva va a variar, va a disminuir de izquierda a derecha y va a aumentar de arriba hacia abajo. Esa sería la primera propiedad de la tabla periódica. Ahora conozcamos una segunda propiedad, el radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? El radio atómico es la distancia que existe entre el núcleo y la capa de valencia. Entonces, a esa distancia se le conoce como radio atómico. También representa el volumen de un átomo, es decir, la distancia, si aquí está el núcleo, entonces la distancia que existe hacia aquí, hacia la capa externa que se encuentra acá, a eso se le conoce como radio atómico. ¿Y cuál va a ser la tendencia? Va a disminuir a lo largo del periodo de izquierda a derecha. Si nos podemos fijar, el átomo va a ser cada vez más pequeño. Entonces, miren el litio que su radio atómico es 1.52, en cambio el del flúor, su radio atómico es 0.64, es decir, va disminuyendo y va a aumentar de arriba hacia abajo. Es decir, en los grupos va a aumentar a medida vamos bajando. Miren el valor del litio que es 1.52 y el del sodio es 1.86, es decir, que va a aumentar. Eso sería lo que es el radio atómico. Ahora hablemos de otra propiedad que es el radio iónico. Cuando hablamos del radio iónico, podemos observar en las imágenes, tenemos ahí en la tabla periódica algunos cationes y algunos aniones. ¿Y qué es el radio iónico entonces? Comprende el radio de un catión o de un anión, es decir, el radio de un elemento que ha perdido o ha ganado elementos respectivamente. Que ha ganado o perdido electrones respectivamente, ¿verdad? Entonces, si podemos observar, aquí tenemos este elemento, ¿verdad? Que tiene carga positiva, es decir, es un catión, y tenemos algunos aniones también, ¿verdad? Como lo que es el oxígeno y el flúor, entonces ahí representan su carga, ya sean positivas, ¿verdad? O sean negativas. ¿Y cuál es la tendencia del radio iónico? Va a disminuir también de izquierda a derecha y va a aumentar de arriba hacia abajo. Esa sería una segunda propiedad. Hablemos de la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es llamada electroafinidad o afinidad electrónica. ¿Y en qué consiste? Esta propiedad es la que mide la capacidad de un átomo para aceptar un electrón para formar aniones. Cuando un átomo va a formar aniones, entonces lo que es la afinidad electrónica representa la capacidad que tiene el átomo para aceptar ese electrón. ¿Y cuál va a ser su tendencia? En la tabla periódica va a aumentar de izquierda a derecha y va a disminuir de arriba hacia abajo. Eso sería una tercera propiedad. Miremos una cuarta propiedad. Potencial de ionización o energía de ionización. Esto sería lo contrario a la afinidad electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que es la energía mínima necesaria para remover un electrón de un átomo en su estado gaseoso fundamental, es decir, que se encuentra en el nivel de energía más bajo, ¿verdad? Entonces, es la capacidad que presenta un átomo para aceptar un electrón en su capa de valencia. ¿Y cuál es la tendencia que tiene? Tiende a aumentar de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo. Esa sería una propiedad más de la tabla periódica. Hablemos ahora de otra propiedad muy importante llamada electronegatividad. ¿En qué consiste la electronegatividad? Definimos a la electronegatividad como la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones en un enlace químico. Es muy importante porque debido a esto es como se van a formar lo que son los enlaces químicos. Es la fuerza con la que los átomos de una molécula atraen a los electrones que participan en un enlace químico. Es decir, nosotros podemos determinar de eso qué tipo de enlace se va a formar de acuerdo a su electronegatividad y cuál es su tendencia. Aumenta a lo largo de lo que es el periodo, es decir, de izquierda a derecha.
y disminuye de arriba hacia abajo en el grupo. Veamos un resumen de todas estas propiedades. Si nos podemos fijar, la carga nuclear efectiva, la afinidad electrónica, la energía de ionización y la electronegatividad. Estas 4 propiedades tienen la misma tendencia en la tabla periódica. ¿Qué significa todo esto? Que van a aumentar a lo largo del periodo, de izquierda a derecha, si se fijan, cada una de estas 4 propiedades. Y van a disminuir a lo largo del grupo, es decir, de arriba hacia abajo. ¿Qué ocurre con las 2 últimas propiedades? El radio atómico. En el radio atómico ocurre lo contrario a estas 4 propiedades. Va a aumentar en el grupo de arriba hacia abajo y va a disminuir de izquierda a derecha. Y en el efecto de pantalla ocurre lo mismo en cuanto al grupo. Va a aumentar de arriba hacia abajo, pero a lo largo del periodo no va a variar, no va a cambiar. Eso sería un resumen de lo que son las propiedades de la tabla periódica. Ahora, veamos un ejemplo entonces en el que nosotros podamos encontrar alguna de estas propiedades. En este ejemplo tenemos cuál de los siguientes átomos presenta el menor radio atómico. Para resolver estas actividades deben de ir y observar la tabla periódica. En este caso aquí tenemos una tabla. Lo que nos están pidiendo es comparar el radio atómico. Se tiene que encontrar cuál de los elementos tiene menor radio atómico de los propuestos acá, ¿verdad? Que tenemos el oxígeno, el cesio, el aluminio y el calcio. También tenemos aquí para que recordemos qué ocurre con lo que es el radio atómico a lo largo del periodo y en el grupo. Entonces, si vemos de izquierda a derecha disminuye y de arriba hacia abajo aumenta. ¿Dónde tenemos lo que es el oxígeno? Acá. ¿Qué ocurre a medida que está más a la derecha? Pues va a ser menor el radio. ¿Cuál está más a la derecha de estos 4 elementos? El oxígeno. ¿Y qué va a ocurrir a medida va hacia abajo? Va a aumentar. ¿Y cuáles van a tener mayor radio atómico? Los que están más abajo. Entonces eso significa que este elemento, por estar más a la derecha de la tabla periódica y más arriba que los demás elementos, entonces su radio atómico va a ser inferior tanto al aluminio, al calcio y al cesio. Y la respuesta correcta entonces sería el que tiene menor radio atómico sería el oxígeno. Ese sería un ejemplo. Podemos hacer los mismos ejemplos, pero encontrando otras propiedades, ya sean mayores o menores, de la tabla periódica, como la carga nuclear efectiva, electronegatividad, afinidad electrónica o energía de ionización. Ahora tenemos lo que es la guía número 5, tabla periódica y sus propiedades, donde en la parte número 1, a partir de la historia que hemos visto de cómo surgió la tabla periódica, deben elaborar una línea de tiempo acerca del origen de la tabla periódica. En la parte número 2 hay que completar el siguiente cuadro con su respectivo símbolo, investigar e ilustrar alguna aplicación de cada elemento. Si ustedes fijaron en la presentación, describimos lo que es cómo se conformaba la tabla periódica y algunos grupos de ellos. Y si pueden recordar, el helio se ubicaba en el grupo de los gases nobles, es decir, en el grupo 8A de la tabla periódica, que se le llama también elementos representativos, y aquí tenemos el símbolo atómico que es el He. ¿Y cuál es una de las aplicaciones? Se utiliza para elaborar globos aerostáticos. Eso ustedes lo deben de investigar. Ahora, lo mismo van a hacer con el potasio, encontrar su símbolo atómico, después van a describir aquí a qué grupo pertenece, si es un alcalino terrio, metal de transición. Ustedes van a escribir a qué familia pertenece. Que ahí les aparece en la diapositiva en un cuadrito, esa familia, ¿verdad? Y luego investigar su aplicación. Esa sería la parte número 2. Ahora, en la parte número 3, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar respuesta a las siguientes interrogantes. Vamos a encontrar cuál de los siguientes tiene mayor o menor radio atómico, cuál es la respuesta correcta para ordenar los siguientes elementos, los van a ir ordenando cuál es mayor, ¿verdad? Y van a observar en la tabla periódica, de acuerdo a lo estudiado, la tendencia de la electronegatividad. Y así sucesivamente van a contestar cada una de estas interrogantes basándose en las propiedades periódicas de la tabla periódica. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Les deseo éxitos, quinto tema estudiado. Gracias por su atención y nos veremos hasta la próxima.